El ángel de la muerte de la Ruta 50. Mi nombre es Marco Antonio Solís, tengo 32 años, y nunca imaginé que mi búsqueda de una vida mejor me llevaría a cruzar caminos con lo inexplicable. Soy originario de Guanajuato, México, un lugar conocido por su belleza y sus tradiciones, pero la falta de oportunidades me empujó a emprender un viaje hacia lo desconocido. Estados Unidos prometía trabajo y, con suerte, una nueva vida para mi familia y para mí. Dejé atrás a mi esposa e hijos, prometiéndoles que regresaría tan pronto como pudiera asegurar nuestro futuro. La distancia solo amplificaba la nostalgia, y cada milla recorrida por mi camión me hacía pensar más en ellos. Me encontraba transitando por la Ruta 50, una carretera que atraviesa el corazón de América, conocida por sus extensos tramos solitarios que parecen devorar cada pensamiento y esperanza. El paisaje, una mezcla de desiertos vastos y montañas lejanas, ofrecía una belleza melancólica que se asemejaba a mi estado de ánimo. La carretera se convirtió en mi compañera constante, ofreciendo poco más que el sonido de mis propios pensamientos y el rugido persistente del motor. Las horas se desvanecían en el horizonte, al igual que los recuerdos de mi tierra natal. Sin embargo, en esta inmensidad nunca me sentí solo. La ausencia de mi familia llenaba cada espacio vacío, sus rostros aparecían en cada amanecer reflejado en el retrovisor, sus voces en cada llamada que realizaba durante las paradas obligatorias. Una noche, mientras la luna se escondía detrás de nubes temerosas de revelar demasiado, me encontré con que la Ruta 50 tenía más que ofrecer que simples paisajes y recuerdos. Aquella noche cambiaría mi percepción de la realidad para siempre. Continuamos desde donde lo dejamos, sumergiéndonos en el corazón del misterio y el terror que rodea a la Ruta 50. La carretera se desplegaba ante mí como un río negro, sus curvas ocultando secretos que solo la noche conocía. Había escuchado historias, rumores susurrados en paradas de camiones sobre figuras que aparecían en los tramos más solitarios de América, pero siempre las había descartado como cuentos para asustar a los novatos. Hasta aquella noche, pasadas las 2 de la madrugada, con el único sonido del motor de mi camión rompiendo el silencio, un brillo inusual capturó mi atención. No era la luz de un vehículo en sentido contrario, ni la de una estrella fugaz adornando el cielo. Era algo distinto, una luz blanca, pura, que parecía flotar a la vera de la carretera. Reduje la velocidad, mi curiosidad venciendo al sentido común. La luz tomó forma, una silueta humana, alta y delgada, vestida de un blanco que no parecía de este mundo. Instintivamente detuve el camión. El motor se quejó bajo el súbito silencio, pero mis ojos estaban fijos en la figura. No emitía sonido alguno, y aunque cada fibra de mi ser me gritaba que continuara mi camino, algo me mantenía enraizado en el lugar. Entonces, la figura se movió hacia mí. Su andar carecía de la fluidez natural de los seres vivos. Era como si cada paso fuera medido, calculado, sin apresurar su avance pero sin detenerse. A medida que se acercaba, pude ver que, aunque tenía forma humana, sus características eran indescifrables, como borradas por el tiempo o nunca definidas. Solo unos metros de mi camión se detuvo. Una sensación de frío invadió la cabina, y aunque quería hablar, preguntar, exigir, mi voz se perdió en el abismo de mi garganta. La figura levantó una mano, un gesto que no supe interpretar. ¿Una advertencia? ¿Una bendición? ¿O tal vez una condena? No hubo palabras, no hubo contacto, solo el peso de una presencia que se sentía antigua y eterna. Luego, tan repentina como apareció, la figura se disolvió en la oscuridad, dejándome solo con el latido acelerado de mi corazón y una pregunta que arañaba mi mente. ¿Qué había sido aquello? Los días siguientes, continué mi viaje, pero el encuentro permanecía grabado en mi memoria, una constante distracción que oscurecía mis pensamientos. Las llamadas a mi familia se convirtieron en mi único consuelo, su voz el único ancla a la realidad que parecía desvanecerse.
No fue hasta llegar a mi destino y compartir mi experiencia con otros camioneros que entendí la magnitud de mi encuentro. Historias similares empezaron a surgir, cada una con sus propios detalles, pero todas compartiendo un núcleo común: la aparición en la Ruta 50. Algunos lo llamaban el ángel de la muerte, un presagio para aquellos que se encontraban en un cruce de caminos en sus vidas, no siempre literal, ofreciendo una advertencia o tal vez una segunda oportunidad. Reflexionando sobre mi experiencia, me pregunté qué mensaje había sido el mío. ¿Era una advertencia de peligros por venir, o acaso un recordatorio de lo que más importaba, impulsándome a no perder de vista el propósito de mi viaje, de mi sacrificio? La Ruta 50 había cambiado para mí. Ya no era solo una carretera, se había convertido en un símbolo de mi propia jornada, llena de misterios y revelaciones, recordándome que, incluso en los momentos más oscuros, hay luces que nos guían, aunque su propósito no siempre sea claro. Y mientras me preparaba para el viaje de regreso, sabía que, sin importar las sombras que me esperaran, llevaría conmigo la luz de aquel encuentro, un faro en la oscuridad, guiándome hacia casa. Con el regreso a mi hogar en mente y la imagen del ángel de la muerte grabada en mi memoria, comencé a percibir la vida de manera diferente. Cada kilómetro que recorría no solo me acercaba a mi familia, sino también a una comprensión más profunda de mi propio ser. La experiencia en la Ruta 50 había dejado una marca indeleble, una cicatriz en mi alma que, en lugar de causar dolor, me recordaba constantemente la importancia de cada momento vivido. El viaje de vuelta estaba teñido de una serenidad inesperada. La carretera, con sus curvas y rectas infinitas, ya no se sentía solitaria ni aterradora. Ahora era un camino de reflexión, una vía hacia el autoconocimiento. En mi mente, repasaba las historias de otros camioneros, cada una añadiendo una pieza al rompecabezas de mi experiencia. Algunos hablaban de cambios drásticos en sus vidas después de encuentros similares, otros de decisiones cruciales tomadas en momentos de incertidumbre. La ruta, con su ángel, parecía ser un catalizador de cambio, un espejo que reflejaba lo más profundo de nuestros deseos y temores. A medida que me acercaba a casa, la ansiedad por reencontrarme con mi familia empezaba a mezclarse con una especie de temor reverencial por lo vivido. ¿Cómo explicaría mi ausencia, mis cambios internos, a aquellos que conocían al Marco de antes? ¿Cómo compartiría mi encuentro con el ángel sin sembrar dudas o preocupaciones? Finalmente llegué. El reencuentro fue emotivo, un torrente de abrazos, lágrimas y risas que lavaron cualquier vestigio de duda o miedo. Al ver las caras de mis seres queridos, supe que mi viaje, en todos sus sentidos, había valido la pena. Pero aún quedaba una tarea: compartir mi historia, mi transformación. Una noche, reunidos en la calidez de nuestro hogar, les conté sobre la Ruta 50, sobre el ángel. Aunque omití detalles que podrían inquietarles, enfaticé el mensaje de cambio y reflexión. Sus reacciones variaron entre la incredulidad y la fascinación, pero, al final, lo importante era el amor y la comprensión que nos unía. Mi familia aceptó mi relato como parte de mi evolución, un capítulo más en la historia de nuestras vidas. Los días posteriores se llenaron de una nueva rutina, pero mi perspectiva había cambiado radicalmente. Ya no veía mi trabajo como un simple medio para un fin, sino como una serie de viajes, oportunidades para descubrir y redescubrir, para crecer y aprender. Y aunque no volví a cruzarme con el ángel, su lección permanecía conmigo. En la vida, al igual que en la carretera, los encuentros inesperados pueden ser los más transformadores. El ángel de la muerte de la Ruta 50 se convirtió en una leyenda personal, un faro de misterio y esperanza que guiaba mis pasos. En la vastedad de la carretera, en la inmensidad de la vida, sabía que siempre habría luces en la oscuridad, listas para mostrarnos el camino, siempre y cuando estuviéramos dispuestos a verlas.